pero esto más que debate es pregunta. No, no está bien. Solo eso. Sí. ¿Sí? Dale o no. Ya, entonces, ¿sí? Ya. ¿Qué es Pladeco y en qué consiste? El Pladeco, respondes tú, respondo yo. No, mira, yo me llamo Jaime Contreras, yo soy el encargado de medio ambiente del municipio, ¿ya? Y trabajo en una unidad ya que elabora política y que corresponde a lo que es la asesoría urbana. Y el señor que está a mi lado, don Eduardo General, arquitecto, él es el asesor urbano y uno de los hombres clave en las políticas de planificación del municipio. Yo lo que podría responderle en términos muy genéricos es que ustedes sepan que en la gestión de la política municipal el Estado obliga, ya entendiendo comillas el concepto, a que los municipios deben contar con 3 instrumentos para el desarrollo de su gestión política. Uno es el Pladeco, otro es el Plan Regulador Comunal y el otro es el marco presupuestario. El Pladeco puede concebirse en términos genéricos como el instrumento que determina las líneas directrices por donde se orienta la gestión del municipio. Tú en la comuna, que es el territorio donde el municipio administra, tú te vas a encontrar con una multiplicidad de factores que intervienen y que dan cuenta de lo heterogéneo que es el territorio. Entonces dentro de ello tú tienes muchos temas que hay que enfrentar. Entonces dentro de esos muchos temas ya tú tendrás que definir cuáles son los que a ti te causan o te motivan o demanda la sociedad a que se implemente soluciones para enfrentar esos problemas. Entonces el Pladeco ya en alguna medida es un poco eso, ¿ya? Agregaría yo a eso que el Pladeco es un instrumento social, que es lo contrario a un plan regulador comunal, plan regulador metropolitano, que es el que nosotros usamos ahora, que es un instrumento territorial, de planificación territorial. El Pladeco es un instrumento de planificación social, ¿ya? Justamente el Pladeco significa eso, plan de desarrollo comunal, y tiene que ver con las necesidades, sueños e inquietudes de la sociedad, de los sectores, de las organizaciones sociales, en sus demandas más instantáneas, más primarias, más básicas, y que tiene que el municipio dar cuenta por lo general día a día. Entonces para no vivir en torno a una contingencia coyuntural, ¿no es cierto?, lo que se hace, se planifica a un cierto plazo, 10, 15 años, en que en base a estas demandas de las comunas, que a través de una metodología, ¿no es cierto?, se determina un modelo, se llega a determinar, ¿no es cierto?, cuáles serían estas posibles demandas, que pueden ser de varias situaciones, para poderlas plasmarlas en este documento. Ahora, este documento, quien lo maneja y quien lo gestiona, no somos nosotros dos, ni el medio ambiente, ni asesoría urbana, que como te digo tiene que ver con el territorio, sino que quien lo gestiona y lo desarrolla es el Dideco, que es el departamento que maneja la parte social. ¿Entonces? Ahora, cuando estos 3 instrumentos van imbricados de alguna manera, están interrelacionados en el sentido de que cuando se estudia el presupuesto para un año, para el año siguiente, que siempre es así, ¿no es cierto? Se estudia en septiembre o agosto del 2013 o 14 para el próximo año, ¿cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, se recurre a o debería recurrirse al Pladeco para que uno viera cuáles son las demandas futuras, ¿no es cierto? Y en base a eso, por ejemplo, a lo mejor se determinó en el Pladeco que había que determinar construir sedes sociales o llegar a solucionar el problema de agua lluvia. Entonces se deja gestionado en ese presupuesto 500 millones, 300 millones para dar esa solución. No como ocurre muchas veces en que se vive en términos de contingencia, ¿no? O sea, a medida que alguien pide algo, se reacciona. Entonces tiende a eso el Pladeco. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene el Pladeco, y esto más que nada académico, más que concreto, es que el instrumento está hecho, pero a veces una enorme anomalía, que en ninguna parte está estipulado quién lo controla, quién lo regulariza, quién lo fiscaliza. Entonces estos documentos se arman, que lo hace primero una empresa privada, una consultora, y toma mucho tiempo, porque participan todas las organizaciones sociales donde plantean sus demandas, y eso queda, como digo, en un documento.
Y luego, ¿no es cierto?, que está armado este documento, que tiene que pasar además por el Consejo, con varias aprobaciones previas, es un proceso largo. Después este documento se guarda en un escritorio y ahí quedó. Eso ocurre siempre en todas las comunas, nadie está pendiente de que se cumpla. Cuando se arman los presupuestos se arman así nomás, de un día para otro, y no, entonces no se produce el sentido concreto, ¿te fijas? Y no hay una institución, nosotros tenemos la ley orgánica municipal, donde aparece cada una de las atribuciones y funciones de las distintas direcciones. Y no aparece en ninguna parte quién controlaría el PRADECO. Por ejemplo, en el caso del plan regulador está determinado tanto en la orgánica municipal como en la ordenanza, que quien tiene que dar cuenta del plan regulador es la asesoría urbana. Pero en el caso del PRADECO no está claro cómo se controla. Bueno, ¿existe un plan regulador, una propuesta que resuelva el problema de los basurales? A ver, difícil contestar esa pregunta porque... Son dos cosas. Claro, no sé a ver, mira, los basurales, es que tiene, por ejemplo, el caso de Quilicura, ¿ya? Está determinado por ordenanza, por ley, incluso en el PRMS, que es el instrumento que nosotros manejamos para aplicar las normas en la comuna, es de que no deben existir ningún tipo de vertedero que de la construcción, que se llama residuos de la construcción, ¿ya? Porque todo lo que tiene que ver con vertederos domiciliarios, ¿no es cierto?, tiene que haber un lugar que, ¿cómo se llaman esos? Disposición final, un relleno sanitario. Un relleno sanitario que eso de muy largo plazo instalar, toma como 5 años, ¿no es cierto?, y que están en distintas comunas, y rechazo de la comuna, en este caso, ¿no es cierto?, el que tenemos en la región metropolitana está en Tintín, ¿no es cierto?, y cada comuna tiene empresas privadas que contrata para que saquen la basura, y no podría existir ningún otro tipo de vaciamiento de la basura en otros lugares. O sea, alguien que pilla tirando la basura en la calle lo multan, ¿ya? Y debería multarlo un inspector de renta en este caso, ¿no es cierto?, para que pase el juzgado de policía local, porque nadie puede estar tirando basura a la calle. Pero en el caso de lo que se hace en Quilicura, se buscó un subterfugio ahí, que es como el depositar residuos de la construcción, ¿no?, que son, hacen demolición, arreglos de calle, aparecen, y no tienen dónde tirarlo. Entonces lo buscan tirarlo en las parcelas, ¿ya? Y resulta que la disposición del PRMS dice que el único lugar donde pueden generar rellenos es cuando hay ex pozo lastrero. Es decir, antes de eso alguien hizo un negocio de extracción de minerales no metálicos, en este caso arena, ripio, y estuvieron durante mucho tiempo. Hay muchos pozos en la región metropolitana, inmensos pozos que quedan ahí como un gran vacío, porque todos los materiales de la construcción de la región metropolitana se sacaron de ahí, o del río, ¿cierto?, el río Maipo. Entonces quedan unos inmensos hoyos o pozos. Entonces el propietario tiene la obligación, lo dice la ley, de no dejar, lo puede dejar esos pozos abiertos porque es un peligro. Entonces tiene que rellenarlos, y los puede rellenar con materiales de la construcción. Es el único caso que acepta relleno de ese tipo. No pueden haber una parcela de ningún tipo, ya sea de agrado, de no agrado, agrícola, de como sea la parcela, no puede haber ninguna disposición de residuos de este tipo. Eso lo saben todas las comunas. Solamente en el pozo lastrero. Y cuando alguien quiere hacer un relleno, que pasa por ejemplo en el área industrial, esto tiene una justificación de ingeniería, o sea, porque en el estudio de la mecánica de suelo del terreno, ¿no es cierto?, alguien va a construir un proyecto de arriba, quiere construir algo, y se encuentra con que en el estudio de mecánica de suelo hay una napa freática cercana, ¿no es cierto?, y entonces hay un problema con las fundaciones de la construcción futura, y por lo tanto el ingeniero determina que tiene que hacer un nuevo suelo, y por lo tanto tiene que rellenar 1 metro, 1,5 metros, ¿no es cierto?, porque dice la norma que el sello de fundación no debe estar a menos de 3 metros entre la napa freática y el sello de fundación. Entonces ahí se justifica ese relleno de la construcción. Entonces en el caso de todos los rellenos de Quilicura sobre todo, ahí se justificó hacer este relleno donde se recibió material en la construcción en una parcela de agrado que no estaba permitido hacerlo, y se hizo, no.
y se soslayó la normativa, porque como te digo, solamente justifica cuando hay expos a las 3. Y ese fue un gran negocio inmenso, fue uno de los más grandes negocios que han habido en Quilicura con respecto a ese tipo de cosas, ¿ya? Porque cuando llegue el camión, ¿verdad?, se cobran una cantidad de plata, 5.000 pesos, 6.000 pesos, 7.000 pesos por camión. Y entraban en Quilicura, y estamos hablando hace 10 años atrás, entraban 200 camiones al día. Entonces multiplica eso, ¿no sé? Y la parte mínima te estoy diciendo, o sea, porque cuando se empezó a construir todas estas ciudades que estamos viendo acá, que la ciudad creció hacia el norte, por un asunto de periurbanización, entonces hoy día hay una gran demanda y un crecimiento en la zona norte, en Colina, en Quilicura, en Lampa, y eso implica, ¿no es cierto?, movimiento de tierra, sacar material de la construcción. ¿Y dónde botan esos camiones? Esas empresas que tienen que hacer ese movimiento de tierra. Ir a otro lugar muy lejos no les sirve, ¿te fijas? Y tienen que pagar además por ese depósito. Entonces hay un gasto de cina y hay un gasto de camión. Si les queda más cerca acá, lo botan ahí. Agregado a eso, ¿no es cierto?, cuando estas empresas empiezan a recibir material de la construcción, además se agregan después, a cierta hora en la oscuridad, residuos domiciliarios, que se van camuflando, ¿no es cierto?, entre la construcción y se van metiendo también. Si uno pasa por Quilicura, cuando va camino a Los Chever, se encuentra con que de repente cambia el aire, ¿no es cierto?, y hay un olor bastante raro. Es eso. Se tiraron perros muertos, se tiraron residuos domiciliarios, residuos orgánicos, y ese es el olor que hay ahí. Pero eso, te digo, es haberse saltado la normativa que existía. Entonces en el plan regulador sí está establecido que de hecho que no pueden haber depósitos de ningún tipo, como tú preguntas, pero se hace. Ahora, ¿cómo se controla eso? En el caso de Quilicura tenía que haberlo controlado. Nosotros lo hacemos cuando podemos, hemos sacado multas, cerramos, clausuramos, cuando han habido varias tentativas hacia la comuna nuestra de instalar también de estos depósitos que, como estoy contando, lo hemos clausurado todo. Todos los días. Ahora, hoy en día en Chile tú tienes una normativa que establece que todos los residuos tienen lugares de disposición final y están normados. Tal como decía el asesor urbano, todo lo que es lo asimilable a residuos domiciliarios y residuos domiciliarios ya está en los rellenos sanitarios. En el caso nuestro, en la región metropolitana, contamos con uno, porque hay más de uno, con uno que cumple con normas técnicas y especificaciones de primer orden. Ya es uno de los mejores rellenos sanitarios en Latinoamérica. Ya es lo más de Colorado o Tiltil. Que es la academia. Y ese relleno, a la vez, en el tiempo, me imagino que dentro de la visión que tiene la empresa, lo más probable es que también vaya a asimilarse a algunas experiencias que hoy en día en Europa ya son parte de una política de Estado. En definitiva, la idea es que ningún residuo de cualquier tipo sea considerado desecho, sea considerado basura, sea considerado lastre, sino que su contrario. Cada uno de los insumos que está asimilado a un concepto de basura o de residuo tiene un valor, y ese valor puede ser perfectamente transformado en un bien económico, y ese bien económico incorporado a la economía nacional. Hoy en día tú tienes vertedero o tienes relleno donde los insumos orgánicos perfectamente a través de procesos se transforman en biogás y tienes combustible o tienes biogás para la producción de gas, o tienes, qué sé yo, masas que son combustionadas ya y pueden generar electricidad, y en el caso nuestro perfectamente incorporarse la red. ¿Cómo se llama? La red. Sí. Al sistema conectado central, ya para producción, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa lógica, todos los residuos de cualquier tipo tienen disposiciones finales y en Chile están normados. El tema es que los chilenos no cumplimos con la norma nomás. Ahora, hay un problema cultural, o sea, aquí nosotros nos encontramos que gastamos mucho tiempo con las pocas máquinas que tenemos para solucionar el problema de agua lluvia, con muchos canales que hay acá, porque esto es una comuna que tiene características rurales, donde había muchos canales de regadío, y hoy día se sirven esos mismos canales como de aguación de agua lluvia, y tenemos que estarlo limpiando continuamente, y pasan 2 o 3 meses y nos encontramos que están llenos de basura. Entonces ahí, ¿y cómo cambia esa posición cultural de la gente? O sea, la gente tira colchones, tira lavadoras, tira refrigeradores,
todo lo tira ahí. ¿Sí? Entonces no corresponde, pero eso es el chileno y en Lampa con mayor razón. ¿Cómo controlamos nosotros como municipio eso? No podemos. O sea, lo que hacemos es sacarlo con nuestras máquinas y después pasárselo a la empresa que está encargada de eso para que ella lo vaya a tirar a estos depósitos que están legalmente aprobados y tienen atribuciones para recibirlo. Eso. Ya, igual parte de su respuesta responde a algunas, pero les voy a ser un poco redundante. ¿Cuáles serían las medidas concretas para reducir estos desechos? Tú estás hablando de qué desecho. Claro, ¿de qué desecho? Desecho de construcción, desecho doméstico, desecho... Mira, en términos genéricos, perfectamente se podrían a través de ciertas regulaciones ya y de cumplimiento de normas ordenarse y resolverse el problema. ¿Ya? El tema es que hay una cosa cultural, como decía Eduardo, también hay un tema de política de Estado y también hay un tema de recursos de Estado, ya que no es fácil asumirlos hoy en día, porque ya hay una práctica instalada. Ya no solamente en este sector tú te encuentras con esto, date una vuelta en toda la periferia de la región metropolitana, te vas a encontrar con vertederos ilegales ya o rellenos o microbasurales ya que son de diferentes características y peculiaridades. Por tanto, el tema no es fácil, bajo ninguna lógica es fácil. Ya solamente para ponerte el ejemplo de los residuos de construcción. En Chile hoy en día, en la región metropolitana hoy en día, sepan ustedes que el gobierno regional estableció 8 puntos para ir a depositar. ¿Ya? En el caso nuestro, tú tienes que la mayor explosión demográfica está en esta zona en este minuto. ¿Y eso qué implica? Implica nuevos parques industriales, nuevos proyectos inmobiliarios. En definitiva, hay una actividad productiva de la construcción bastante significativa. Pero ocurre que en esta zona nosotros no tenemos cercano un lugar donde la empresa vaya a depositar. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos el más cercano, uno que es el que se llama Aeropuerto 2, que está camino Renca por el sector de Pudahuel, cercano al aeropuerto Pudahuel. Después está uno que se está usando hoy en día, que es el antiguo ex botadero, que es Cerros de Renca, ¿ya? Y que son los dos más cercanos. Cerros de Renca hoy en día te recibe casi tierra, ¿ya? Y en el caso de acá ya casi está lleno y por tanto no están recibiendo volumen. ¿Y eso qué significa? Significa que la empresa, como decía muy bien Eduardo, tiene que trasladarse al extremo sur de la región metropolitana, donde están los otros lugares autorizados. Entonces, si tú preguntas ya qué es lo que podemos hacer, no es fácil la tarea, ¿ya? Entonces debiera haber desde los que toman decisiones políticas, ya, y los que pretenden administrar el territorio, también preguntarle a los que algo conocen del territorio. En esta zona nosotros tenemos muchos lugares que perfectamente podrían ser habilitados para. Y ocurre que la norma hoy en día no lo permite, o simplemente en razón de que ya está estructurada una definición política al respecto, dicen no, con esos rellenos basta. Pero ocurre que no es así. No es así, ¿ya? Ahora, en el caso de los rellenos domiciliarios, es decir, es muy difícil de darte una respuesta, porque uno podría decir hay que aplicar la norma, hay que aplicar las multas. Podemos, como una norma local, podríamos decir que en vez de 4 unidades tributarias vamos a cobrar 30 unidades tributarias por alguien que bota basura en la calle o en los canales. Pero para que eso se ejecute, ¿no es cierto?, que sería fácil de hacer, ¿cierto? Si fuéramos teóricos, ¿no es cierto?, ahí nos sacamos el pillo. O sea, nosotros hicimos la norma y estamos listos. Pero ¿cómo se controla eso? O sea, un tipo llega en la noche y empieza a botar residuo domiciliario o bota un colchón, ¿cierto?, y lo tira a la calle o lo tira a un canal. No están los recursos. O sea, nadie tiene los recursos. Nosotros somos una comuna además muy heterogénea, con sectores disgregados. Tenemos 4 sectores donde hay kilómetros entre un sector y otro. No sé si ustedes lo conocen, el que está ahí en el mapa. El pueblo de Lampa, donde estamos, pero está después a 20 kilómetros, ¿no es cierto?, de lo que es Estación Colina, o a Tuco, que está a 15 kilómetros, o a 3 kilómetros de Sol de Septiembre. ¿Te fijas? O sea, estamos disgregados, de por medio hay zonas agrícolas.
la superficie de la comuna, solamente el 15% es urbano, el 85% es rural. Y esos rurales son campos traviesos, abiertos, donde la gente deposita basura, donde la gente hace cosas sin que alguien lo pueda controlar, porque no hay ni los inspectores, ni los vehículos, ni la gente para estar revisando eso. Entonces no hay forma de poder controlarlo. Podríamos decir, nos sacamos el pillo porque nosotros dijimos que quien tira la basura son 30 unidades que ustedes tienen que pagar. Pero ¿cómo lo pilláis? No hay forma. O si tú quieres, tienes tú que la normativa también es bastante como contradictoria, de ahí que uno de los temas que algunos profesionales siempre estamos criticando a la política, y el hecho de que desde el Parlamento se legisla, se toman decisiones y que son muy fáciles. Ya, entonces el municipio que haga, pero para hacer ya hay que tener recursos. ¿Y los recursos para qué? Para crear capacidad instalada. Y recursos que te implican esta capacidad instalada, te implican local, te implican técnicos, profesionales, recursos humanos, te implican recursos vehículos para poder trasladarte, etcétera. ¿Ya? ¿Y dónde están? ¿Ya? Entonces lo único que se hace nomás desde el legislar y dar tareas, pero si tú no acompañáis ya con insumos básicos que tienen que ver con recursos, es obvio que tú no vas a poder cumplir una tarea que a muchos les gustaría que se hicieran, pero no es tan así. Y fíjate que hay una última cosa, por ejemplo, ¿dónde depositan cuando llega un camión en la noche cargado con material de todo tipo a botarlo? Se mete a un terreno así, ¿no es cierto?, a la orilla del camino, de un camino oscuro, y bota ese material. Puede ser en la zona urbana o en la zona agrícola. Supone que esos terrenos tienen dueño. Entonces también hay parte de la normativa que dice que esos terrenos deberían estar cerrados. Pero no ocurre eso, te fijas. Y aquí si tú haces un recorrido por la comuna, por el pueblo, te vas a encontrar con que hay sectores urbanos donde los terrenos están abiertos, no tienen cierre. Entonces eso debería de ser también una aplicación, y eso es un deber de la municipalidad y de la DOM, Dirección de Obras, de exigir a estos propietarios que cierren. Y también dice que si no lo cierran se declara como terreno eriazo por un tiempo determinado, que no tiene dueño, y ahí el municipio se hace cargo. Y el municipio cierra. Que es un proceso también largo, ¿te fijas? Porque hay que buscar al dueño, de repente aparece el dueño alegando que no es así lo que dijeron. ¿Eh? Pero tenemos que hay terrenos muy abiertos en que cualquiera se mete, deposite, y nos encontramos el día de mañana, nos pasa en la orilla del estero, lleno de basura constantemente, y si ayer limpiamos, bueno, ¿quién vino a tirar aquí? No sabemos, y no podemos decirle al dueño que es culpable porque no hay dueño. Entonces ocurre eso, es decir, que también ahí, ¿no es cierto?, imagina, hay una cadena, es lo que te quiero explicar, ¿no es cierto? No es fácil decir, como lo hacen con la pregunta que hacen ustedes, que es muy académica. ¿Cómo ustedes? No es así, o sea, ha involucrado una serie de sucesos que tienen distintos tiempos. O sea, si nosotros tuviéramos cerrado todos los terrenos, nadie podría entrar a botar la basura, ¿sí? Y tendrían que tirarlo solamente a la orilla de las calles, y ahí es más fácil de pillar, quizás, ¿cierto? O es más fácil de sacar también. Pero hay veces en que pasan mucho tiempo en que recién nos damos cuenta cuando tenemos que ir a un lugar determinado y oye, mira la cantidad de basura que tiraron aquí, que llevan como 3 meses tirándola. Ahí nos damos cuenta recién. Entonces hay una serie de sucesos que tienen relación. Siempre el fenómeno va más allá por eso que te decía Jaime, que no están, que cuando se quiere investigar algo, hay que saber bien el fenómeno, ¿cierto?, que estamos conversando, donde están relacionados y tienen distintas responsabilidades, distintas direcciones: Dideco, Asesoría Urbana, DOM, Aseo y Ornato, ¿te fijas? Son distintas visiones, y cada uno tiene sus atribuciones y sus responsabilidades. Y el municipio en general, de repente el municipio no tiene ni la norma, ni tiene cómo llegar a normar todo esto, ¿cierto? Ahora, en términos ideales uno podría decir, te podría responder de otra forma, pero sería escolástico, académico, y nosotros somos mucho más concretos cuando hacemos las cosas. Ahora yo te pongo algunas situaciones como ejemplo para también dar cuenta de una irresponsabilidad que realmente asombra, ya en que muchas veces la misma sociedad no quiere asumirla como una verdad, ¿ya? En Lampa nosotros tenemos vertederos y tenemos microbasurales. Generalmente se habla de VIRS, ¿ya?, vertederos ilegales, ¿ya? Cuando la extensión de la superficie sobrepasa 1 hectárea. Ya cuando es superior a 1 hectárea se habla de vertedero ilegal, VIRS, ¿ya?
y cuando es menor se habla de microbasural. Entonces nosotros en Lampa tenemos un catastro ya de los lugares centrales donde se produce esta situación. Pero tú cuando vas a inspeccionar cuáles son los residuos, tú te encontrás con asombro, ¿ya? Y tú decís, chuta, aquí la cosa no es tan simple y es más grave, ¿ya? ¿Y por qué no es tan simple y es más grave? Porque ocurre que tú tienes involucrado grandes empresas, ya constructoras, que debieran de asumir una responsabilidad al respecto, ¿ya? Y también empresas que también debieran asumir responsabilidad al respecto. Te pongo 3 ejemplos. Nosotros hace poco, es decir, la semana pasada, ya una empresa que es una cadena de café, no te voy a nombrarte la empresa, del barrio Alto, ya están modelando un local. Y ocurre que a la persona que supuestamente contrataron para hacer el retiro, ya no encontró nada mejor, como es lo que ocurre en nuestras zonas o en nuestros territorios, que venir a votar acá, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos en ese entonces? Ya tomamos antecedentes y como tenemos ahí el registro, yo llamo a la empresa y los notifico, ¿ya? Anoche estaban haciendo el retiro de los últimos residuos de 5 camionadas de material de construcción que nos botaron. Todo. Un servicio de salud que tiene un servicio sanitario y que tiene una prestación de salud y que tiene una universidad de mucho prestigio en Chile, ¿ya? La semana antes pasada aquí nos vienen a botar los residuos también de la modelación, ¿ya? De parte del edificio que están remodelando en el centro de Santiago. También los llamé, ¿ya? Y también los volví a notificar y también a ellos les pedí que hicieran el retiro antes de enviarlo a los tribunales, cuando lo lógico es que yo debería enviarlo a los tribunales, ¿ya? Es con esos 2 ejemplos puntuales para darte cuenta a lo que nosotros constantemente nos vemos enfrentados, aparte lo cotidiano que es la conducta irresponsable de muchos vecinos. Aquí nosotros, para ponerte ejemplo, en el caso de la zona urbana y también en muchos sectores rurales, nosotros tenemos cubierto casi el 80% de la población de la comuna en el retiro de residuos sólidos domiciliarios. Y sin embargo, pasando el camión 3 veces a la semana, igual tú te encuentras con el vecino que te está tirando la bolsa con basura al canal, ya al curso de agua, al camino o al sitio de Riazo, ¿ya? Entonces es una tarea muy dura, ¿ya? Los volúmenes también son significativos, ¿ya? Tú en algún minuto estás limpiando una ruta, ponte tú camino Chicauma, ya hacemos limpieza, ya, y mientras estamos haciendo limpieza ahí, dátelo por seguro que, como decía Eduardo, 20 kilómetros más allá en otra ruta ya nos tienen llenos de escombros y llenos de mugre. Entonces la tarea no es fácil. No, listo. ¿Quién fiscaliza estos basurales? Ya respondí, ¿cierto? Bueno, si tú quieres, la fiscalización ya corresponde localmente al municipio, ya por razones, digamos, de territorio, ya, pero la fiscalización también se desarrolla desde los servicios centrales. Ya, ponte tú, la Seremi Salud tiene una responsabilidad en la fiscalización, la gente del Ministerio del Medio Ambiente también tiene una responsabilidad en la fiscalización, Carabineros tiene una responsabilidad en la fiscalización. En definitiva, son varios los servicios que tienen competencias para fiscalizar, no solamente el municipio. Okay. ¿Dónde se puede denunciar? Bueno, el tema es que la denuncia, no sé si va a ser como un poco tonto lo que te voy a decir, pero ¿denunciar para qué? Por ejemplo, un camión que viene con escombros. ¿Dónde podemos denunciar? Alguien lo ve, alguien lo ve. Claro, la patente, ya. ¿dónde Entonces, vamos a denunciar? el tema está en que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? Lo que nosotros hacemos es que en el residuo, si encontramos algún antecedente que nos dé alguna pista, nosotros ubicamos. Ya. Siguiendo con el ejemplo de la empresa de café que les contaba, o este servicio de salud y universidad que te contaba, si tengo datos, yo llamo al servicio y le digo, oiga, en tal lugar tal cosa,
¿ya? Y por tanto se notifica a la empresa para que venga para acá y nos dé cuenta, que nos expliquen. O sea, ¿por qué tengo yo ahí, qué sé yo, el logo de tu empresa aquí botado? ¿Ya? Y sobre eso ya nosotros tenemos que remitir los antecedentes al tribunal. Nosotros no sancionamos, el que sanciona es el tribunal, porque para eso están los tribunales. Y por tanto es el juez con el mérito de los antecedentes el que determina la sanción, ¿ya? En razón de la fiscalización que nosotros hacemos. Si nosotros tenemos, ya que también nos ha pasado, ya algunos de estos personas que andan con el carretoncito en la población, entonces alguien llega, está construyendo y dice, oye, ¿por qué no me tiráis esto? Claro, tú le pagas un par de monedas y van a votar. ¿Dónde van a votar? Nuevamente a nuestros vertederos o a estos microbasurales. Entonces la gente se aprovecha y dice, votemos esto también. Y ocurre que en el votar también tienen boletas de servicio, qué sé yo, pago de luz, de agua, vemos la dirección y notificamos también al dueño. En esos casos nosotros tenemos esa potestad siempre y cuando nosotros en calidad de inspectores tengamos la responsabilidad administrativa, porque nosotros ante la ley somos, en este caso, ministros de fe, ¿ya? Pero cualquiera no puede ser ministro de fe, ¿ok? Después está el tema que muchas veces los vecinos nos plantean, oiga, le tomé una foto, oiga, sorprendió a tal persona, pero ocurre que si el tribunal dice, ¿estuvo usted presente? No, no estuve presente. ¿Quién hizo la denuncia? Tal vecino, lo siento mucho, él no es ministro de fe. Y ahí quedaste, porque tú no eres autoridad ante la ley, ¿ok? Entonces nosotros generalmente jugamos con eso. Entonces a veces el vecino nos plantea y nosotros nos hacemos cargo del ser ministro de fe sin haber sido ministro de fe, siempre y cuando la veracidad de las imágenes, que en este caso sería el testimonio, lo certifique. En otros casos te encontráis con situaciones que dan cuenta de parte también de una realidad de esta situación de los microbasurales o de este clandestinaje que hay en torno a esta ilegalidad, que son las mafias, ¿ya? Te pongo un ejemplo. Yo los días lunes yo salgo a terreno en la noche, ¿ya? Y en una de las fiscalizaciones me encontré con un vehículo en un sector industrial nuestro que es Valle Grande, en una calle que se llama San Luis. Entonces encontré a un señor con una camioneta botando colchones, sillones, como quien está botando en el vertedero de su casa. Yo me acerco, hablo con el señor y le pregunto qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Entonces sobre eso le doy cuenta de su irresponsabilidad, de la ilegalidad, y por tanto lo que me corresponde es notificarlo a él al tribunal. Le pido su documento para hacer el parte correspondiente y obvio el fulano en 2 segundos salió arrancando. Pero mientras yo conversaba con él, mi colega, el testimonio de las imágenes. Y ocurre que con esa imagen, nosotros la patente, fuimos a donde nuestros amigos carabineros y pedimos información y nos encontramos con que encontramos al dueño de la patente. Y ocurre que cuando vamos a notificar, en la certificación se da cuenta que la patente no corresponde al vehículo que nosotros habíamos visto. Era otro vehículo. Y por tanto tenéis una mafia que funciona con patentes clandestinas. En otros casos tú te encuentras con situaciones mucho más críticas, ¿ya? Y el hecho de que tú sorprendes infragante a alguien, ¿ya? Y ocurre que ese alguien son 2 o 3 fulanos que andan en un camión y 2 o 3 fulanos que andan con armados, ¿ya? Con armas cortantes y similar, y tú te vas a enfrentar a una situación de riesgo frente a ellos. Son los gajes, ¿ya? Y son las gravedades que tiene este tipo de tareas. Por tanto, cuando tú preguntas quién fiscaliza, es un poco gráficamente lo que yo te estoy señalando, cómo se da el sistema, ¿ya? Pero no es fácil el tema también de la fiscalización y quién es responsable de asumir esa responsabilidad. ¿Cuál es la multa para quienes son denunciados? En el caso de la normativa actual, el máximo son 5 UTM. O sea, hay muchos fulanos que groseramente te dicen, pásame todas las multas que queráis, ¿no? Total, con lo que me paga un camión al día, ¿no? Pago la multa al mes. ¿Ya? Yo tengo que hacer. Ay, no. Sí, adelante. Gracias por su tiempo. ¿Cómo se
se gestionan los residuos líquidos, sólidos de los basurales? Es que nuevamente tú nos haces una pregunta que no estamos en condiciones de responderla, porque cuando tú me dices cómo se gestiona, ¿a qué estás refiriéndote con que se gestiona? Si nosotros no somos ni dueños del basural, ni dueños del vertedero, ni tenemos intervención en él. Lo que te puedo decir es que, vuelvo al tema, todo proceso industrial que tiene residuos, todo proceso domiciliario que tiene residuos, en definitiva, toda actividad que tenga residuos, en Chile tiene normativa y por tanto tienen regulaciones. Es decir, todo lo que es residuo domiciliario, hay un relleno sanitario donde una empresa autorizada tiene que ir a depositar. En el caso de los municipios, tienen una empresa que se contrata a través de un proceso de licitación y esa empresa tiene que ir a donde el municipio tiene contrato. Nosotros tenemos contrato con la empresa KDM y por tanto vamos a la planta de transferencia de Quilicura, donde nuestros camiones contratados, que es la empresa que hace el trabajo de acá de retiro de residuos domiciliarios, va a depositar. En el caso de la industria, todas las industrias, de acuerdo a su proceso, ya y que desencadenan residuos líquidos industriales, ellos tienen lugares de disposición autorizados por ley y por tanto ellos, cuando solicitan las autorizaciones correspondientes, tienen que tener señalizado cuáles van a ser los lugares de destino de los líquidos que ellos van a producir, pero esos líquidos no pueden ir a un recinto como el caso de un relleno sanitario, porque son disposiciones totalmente diferentes por la calidad del producto. ¿Ya? No se te olvide que detrás del proceso industrial tú te vas a encontrarte con procesos químicos, físicos, ¿ya? Donde vas a tener metales, para ponerte el ejemplo, o vas a tener químicos, para ponerte ejemplo, que tú no puedes combinarlos con un simple residuo orgánico, ¿ya? Por todo lo que ello implica en términos de contaminación tanto del aire, del suelo u otros peligros que puedan tener. Por tanto, cada uno de ellos tiene disposiciones diferentes. O en el caso de los servicios de salud, ¿ya? Ellos tienen una normativa que es la normativa REAS, ¿ya? Y que es la disposición de residuos de atención de salud. Y por tanto, todos esos residuos también tienen disposiciones penales. Hay cremadoras que están autorizadas para ello, ya donde los residuos se queman, ¿ya? Y también tienen manejo de disposición. En el caso, ponte tú, de los agroquímicos, lo mismo. O sea, un agricultor que tiene, qué sé yo, una compra, para ponerte un ejemplo, de cipermetrina para desarrollar todo un proceso de sanitización y fumigación en áreas de su recinto y para el trabajo de sanitización de sus animales. ¿Ya? Le queda un poco de residuo, él tiene que hacer la disposición, y la disposición es triple lavado, y si hay algún lugar donde hay retiro de residuos, entonces se hace el retiro del tacho donde están los productos químicos y lo hace entrega como un residuo inocuo porque hizo triple lavado. Pero si no existe eso, ya él tendrá que asumir su responsabilidad. ¿Alguna otra pregunta? No. Eso sería. ¿Sí? Sí, eso sería todo. Vale, muchas gracias por su tiempo, su exposición. Bueno, no sé si le habremos respondido a alguna inquietud de ustedes. O a lo mejor lo dejamos más complicado de lo que es el tema. No, está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, eso. Muchas gracias por su tiempo y bueno, como le habíamos dicho antes, íbamos a hablar con otra persona que no nos pudo atender porque ya no estaba, entonces no atendió usted, muchas gracias porque no sabía. Íbamos como de sorpresa. Sí. Gracias. O sea, yo vuelvo a manifestar que nosotros tenemos toda la voluntad de querer colaborar, pero si en el tiempo está a la disposición, no hay ningún problema, nos llaman, concordamos, nosotros nos preparamos y también le entregamos material que le sea útil. Y ponte tú, en el caso de lo que ustedes están conversando, yo en este minuto estoy reactualizando un catastro que nosotros hicimos de vertedero ilegal y residuos el año 2009 hasta el 2011.
Entonces hoy en día algunos de ellos ya no existen, algunos los hemos reducido y otros ya no se han reducido, sino que su contrario, se han multiplicado. Ya, por tanto, es mayor la superficie de esos vertederos. Y en otros casos han aparecido nuevos, entonces tengo que actualizar la información y ver qué es lo que podemos hacer. Vuelvo al tema, mientras estamos limpiando uno, están por el otro lado. ¿Nos podría aclarar los límites de la avenida Church, lo que nos dijo al comienzo, para que podamos grabarlo? O sea, lo que yo, respecto de lo que ustedes me estaban preguntando de esos vertederos, ¿ya? O rellenos, como la gente le llama, en el caso de los territorios, la comuna de Lampa tiene su límite en lo que es el estero Lampa. Por tanto, donde está el límite, perdón, me equivoco, donde está el transcurso del desplazamiento del estero Lampa, al norte es territorio de la comuna de Lampa. Todo lo que es al sur, ya tú tienes, en el caso de la ruta G16, así se conoce, que todo el mundo la generaliza con el nombre de Los Echever. Los Echever, en términos genéricos, es el nombre de una calle que nace en Vespucio y termina más o menos donde está el parque industrial en Quilicura, que deben ser como unos 1 kilómetro, 2 kilómetros, ¿ya? Pero eso es Los Echever, y de ahí la gente le extendió para acá el nombre, pero en la ruta se llama ruta G16, ¿ya? Y esa ruta, en su eje central, ya hacia el poniente corresponde a territorio de Pudahuel y hacia el oriente corresponde a territorio de Quilicura, pero no es Lampa. Sí. Vale, muchas gracias.